ultraconservador del panismo, y ahora esos ultraconservadores representados por Lili Téllez, por Julen Rementería, por la Güera Reynoso, por estos personajes que reciben a Abascal, el líder de Vox, con bombos y platillos, pues generan esta alianza PAN-Vox que ha sido tan repudiada por otro sector del panismo. Hasta Felipe Calderón salió a repudiar este resbalón, esta metida de pata del PAN. Habría que preguntarle a Margarita Zavala, ustedes la identificaron como una figura representativa del Yunque, ¿qué piensa de esta alianza con los ultraconservadores españoles? Dame tu opinión, tu análisis, a Nancy, por favor. Claro, Vicente, mira, nosotros vemos muy relevante el hecho de que primero Wikileaks, en asociación con 4 medios, entre ellos Contralínea de México, pues revelara justamente esta estructura ultraderechista, ultraconservadora, que además hace alianza en 50 países y que tiene como eje rector, digamos, al Yunque, ¿no? Esta organización ultrasecreta que surge en México en la década de 1950 y quedan totalmente exhibidos como lo que son, o sea, un grupo delincuencial aquí y en España, porque cometen diferentes tipos de crímenes, entre ellos, por supuesto, el abuso de menores y la corrupción de menores, ¿no? Que es, digamos, de las cosas más representativas, porque van cooptando a menores de edad y los obligan a hacer actividades incluso de carácter violento, ¿no? Pero cometen otro tipo de crímenes en nombre de Dios, de su idea esta de traer el reino de Dios a la tierra. Y en ese sentido, bueno, es muy relevante que después de que se exhibe internacionalmente a toda esta red ultraconservadora que además hace alianzas con el Congreso de la Familia, etcétera, pues Vox, que está aliado con el Yunque España, y el PAN, que está aliado con el Yunque México, ahora hagan esta alianza pública. O sea, no es que no estuvieran aliados o que no se sintieran afines a estos preceptos ultraconservadores, no. El tema es que lo hacen público, o sea, que viene Santiago Abascal a México a hablar de comunismo, o sea, de una cosa que ya no se entiende, que no tiene razón de ser en la actualidad, a hablar de que tienen que defender a España, a América Latina, del avance del comunismo, que tienen que defender el Estado de Derecho, que tienen que defender las leyes, que tienen que defender la propiedad privada, etcétera. Pues en realidad lo que quieren defender son sus prebendas, ¿no? O sea, es su idea de la vida, además una idea ya retrógrada, caduca, y llama la atención justo que esto se haga en el contexto de las revelaciones de Wikileaks. Hay que recordar que esto es un escándalo internacional, no solamente se destapó en México, sino también se destapó en España, se destapó en Italia y se destapó en Alemania, ¿no? Entonces, esto es un tema que ha también trascendido a otros países. En Brasil también se hizo una investigación a partir de los documentos de Wikileaks, donde se ve cómo la ultraderecha ahí en América Latina también tiene estas mismas características, ¿no? Entonces me parece muy sintomático de ellos que sientan, después de haber sido exhibidos, esta necesidad de aliarse públicamente. Querida Nancy, pues creo que se les olvidó muy pronto eso de que tocan a un panista y nos tocan a todos, en el caso de Ricardo Anaya, y ahora salen a echar maromas, a decir que esta alianza fue a título personal de los que estuvieron, pero que no representa al PAN, y bueno, se hacen bolas entre ellos mismos con su lengua. Pues sí, porque sobre todo ya lo decíamos en otra entrevista que me hiciste, Vicente, hay muchas contradicciones en torno a la defensa que hacen de Ricardo Anaya. Los propios panistas son los que lo denunciaron en su momento por actos de corrupción. Ni siquiera es que fuera el presidente López Obrador quien fuera a denunciarlo por estos hechos corruptos, ¿no? Y ahora resulta que todos son Anaya o golpean a Anaya y entonces los golpean a todos, pero
pero es un discurso totalmente endeble, o sea, que es muy coyuntural, que tiene que ver con su obsesión por atacar permanentemente al gobierno de López Obrador y que tiene que ver también con una idea de que la corrupción hay que taparla, ¿no? O sea, para ellos nunca fue un objetivo acabar con la corrupción, de hecho, se integraron perfectamente al mecanismo, a toda la estructura armada por los gobiernos priistas. Los gobiernos panistas fueron hasta peores, ¿no? O sea, desaparecieron incluso todo el recurso que tuvo que ver con los excedentes petroleros. Entonces, pues sí, es un discurso que en los hechos en realidad no tiene futuro, no tiene, digamos, asiento, ¿no? O sea, era obvio que iba muy pronto a hacer agua, a hacer crisis, y ahora lo vemos con el tema de Vox y el PAN, que ya salieron a deslindarse. Entonces, ¿de qué se trata, Vicente? Así es. Por cierto, hablabas de estos ultraconservadores y diferentes organizaciones. Yo no le quiero dar más reflectores a este personaje que me parece pues de muy bajo nivel, pero me llama la atención que lo hayan invitado a un foro en el Senado de la mujer embarazada en estado vulnerable. Y habla del plan de Dios, y habla pues precisamente desde esta visión ultraconservadora. Y lo que sabemos es que este es el mercenario de redes sociales y disque creador de narrativas de personajes panistas como Julen Rementería, como Kenia López Rabadán, como Lili Telles, y quién sabe más, quién más está en la lista del tumbaburros. Dame tu opinión de esto que surgió ayer. Ayer lo publicó Jorge Armando Rocha, a quien usted puede ver y escuchar de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta en Twitter. Es el tumbaburros, hablando de, pues mejor escúchelo, véalo. Porque si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países, es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Muchísimas gracias. Pues el plan de Dios en el Senado, esta ola o avalancha progresista de la que se expresa muy, pues ya lo escucharon, el tumbaburros. Querida Nancy, todo va junto con pegado, ¿no? Si me permites la expresión, no es sorpresa que Julen Rementería ayer haya firmado la alianza con Vox, que este personaje, por mínimo que sea, el tumbaburros, haya sido invitado a este foro de la mujer embarazada vulnerable, y que se hable de Dios y que se hable de estas cosas que tanto enarbolan los ultraconservadores, Nancy. Mira, me parece que estamos en una coyuntura muy interesante, ¿no? Donde están prácticamente quitándose las caretas porque están desesperados, Vicente. A mí me parece que ese es el tema. Entonces, hablan mucho de que sí quieren la igualdad, la equidad de género, que están a favor de las mujeres, pero en el fondo, Vicente, en realidad eso no les interesa. O sea, lo que quisieran es que la mujer tuviera un papel menor, que de hecho esta defensa por la vida que niega los derechos, fíjate, además los derechos más básicos del ser humano, de la mujer, ¿no? Que es decidir sobre tu propio cuerpo. No estamos hablando de decidir sobre alguien más, ni nada, sobre tu propio cuerpo. Ni siquiera eso les parece adecuado o les parece correcto. Entonces a mí me parece que en realidad estamos viviendo un momento en donde el PAN en México, Acción Nacional, que es el conservadurismo, el ultraconservadurismo, la ultraderecha, vive esta coyuntura de una forma en la que no sabe para dónde ir. Entonces se está equivocando muchísimo y por eso está en la crisis del Partido Acción Nacional, que está a punto de perder el registro. No hay que dejar de ver esta parte de que está a punto de perder el registro porque no tiene militantes. El PAN está perdiendo militantes. Entonces
no sabe ni para dónde jalar, ni qué discurso enarbolar, no tiene ni una idea clara de qué plataforma política va a encabezar. Por eso se alían también con el PRD, se alían con el PRI y los encabeza a Claudia X González en este Frankenstein que se llamó Va por México o Sí por México, y que en realidad no tienen futuro. Es que al final sus contradicciones los van a hacer reventar, va a ser crisis todos estos partidos políticos, pero específicamente el PAN vive una coyuntura muy especial, y además donde intenta ya llevar a lo más radical su discurso, y eso no cae muy bien en la sociedad. O sea, no solamente es dentro del PAN las fisuras que pueda crear, sino hacia afuera no van a ser muy bien vistos. Oye, Nancy, y te pido tu opinión, porque también en la mañanera se exhibió esto ayer, y en redes sociales se desató también una batalla campal. Esto de Tridente Ideas, de Gabriela Warkentin, de personajes como Van Pipe, este memero que ayer entrevisté, pero no soltó prenda, pero que se dice pues empleado de Carlos Loret de Mola de Broso en Latinus, pero que tampoco, pero que dice que tampoco es para que lo pongamos dentro de una red de golpeadores de López Obrador. Se habla de una red de generación de noticias falsas. Dame tu opinión, porque se mencionan personajes que ocupan espacios, no sé qué tan importantes, pero espacios en medios de circulación nacional. También es muy interesante esto que se destapó precisamente en la mañanera, sobre todo porque me parece que el comunicado que hacen para deslindarse de, digamos, los bots golpeadores, ¿no? De esta cuenta apócrifa que tiene un nombre similar al de Excelsior y que publica esta noticia falsa de los tanques del gas bienestar, es muy tibia. O sea, en realidad no acaba deslindándose de eso. Y lo que es un hecho, Vicente, es que en las redes sociales lo que hemos visto son campañas sistemáticas desde hace mucho tiempo. Ya habíamos hablado en tu programa del golpe blando y cómo avanza el golpe blando y cuáles son sus fases. Bueno, una de las fases es generar animadversión hacia el gobierno, primero un desencanto y luego llevarlo al tema del calentamiento de calle, es decir, que la gente salga a la calle a protestar sistemáticamente por las acciones de gobierno. Entonces, no hay que perder de vista también todos estos análisis que han hecho investigadores universitarios en torno al avance del golpe blando en México, quiénes son los que están detrás, qué capital está financiando esto, y cómo se utiliza sistemáticamente no solo a los medios de comunicación tradicionales o empresariales, sino también a líderes de opinión que tienen cierta influencia en ciertos sectores. Entonces, no importa si es una actriz, si es un periodista, si es un youtuber, si es un actor, etcétera. Lo que importa es el tipo de influencia que puede generar en ciertos sectores. Entonces, creo que esto de Tridente encaja muy bien en esta parte del golpe blando, en toda esta circunstancia que se genera para que la sociedad sienta tal desencanto que empiece a pugnar por el cambio de gobierno previo a las elecciones, ¿no? Y además estamos hablando de que los golpes blandos se han ensayado en América Latina contra gobiernos progresistas. Entonces es muy importante no perder de vista esto y siempre ir como juntando las informaciones, o sea, viendo para dónde van jalando sobre todo estas figuras públicas. Y creo que sí, esta parte del deslinde que hacen es tan tibio que lo que nos demuestra es que sí podría formar parte de campañas de desprestigio en contra del gobierno, en contra de la administración pública, en contra de las instituciones y sobre todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tiene un componente ahí financiero, es decir, alguien está pagando por eso. Es una realidad que los bots
existen para generar estas noticias falsas, difundirlas permanentemente. Y bueno, ahora queda por verse si dentro de estos días va a haber ya una investigación a profundidad que revele quiénes son las cuentas que pertenecen a esta empresa Tridente. Pues va a ser muy interesante darle seguimiento, querida Nancy Flores. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea la revista Contralínea, para que esté al pendiente de la próxima edición este fin de semana y obviamente para que te siga en redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Es www.contralinea.com.mx, la red social en Twitter es @contralinea y mi cuenta es @Nancy_contra. Muchas gracias, Vicente, por tu espacio y siempre por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Y gracias también a tu equipo. Gracias y saludos a todos en la redacción de la revista Contralínea. Un abrazo, Nancy. Es Nancy Un abrazo, Flores. Gracias. Siempre comprometida con la verdad. Y bueno, déjeme seguir informándole, déjeme seguirle compartiendo noticias importantes. Hay más información de la que maneja don Mario Toledo, nuestro jefe de información. Fíjese nada más lo que se publica. Ricardo Anaya sostuvo 3 reuniones con Emilio Lozoya para acordar sobornos. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, Riquín Profugín, sostuvo 3 reuniones con él para acordar la entrega de más de 6 millones de pesos como parte del soborno que recibiría para votar a favor de la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto en 2014. Por medio de un nuevo testimonio concedido ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya reveló más detalles de sus encuentros con Anaya. Dijo que se reunió con él un total de 3 veces, la primera en octubre de 2013 en la torre de Pemex, la segunda en junio de 2014 durante una conmemoración de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro y la tercera de nuevo en Pemex donde se acordó su soborno. En sus declaraciones, Emilio Lozoya acusó que Anaya no solo le exigió el pago de sobornos por impulsar la aprobación de la reforma energética, sino que además se manifestó en contra de que le entregaran recursos a su contrincante panista por la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Ándale pues sigue la mata dando en este tema. Y también en más noticias, grábeme, don David. Los Romero de Champs mantienen un imperio en Miami, en Estados Unidos, de más de 130 millones de pesos. El periódico Milenio revela que la familia Romero de Champs continúa disfrutando de lujo en Miami sin penas, pese a que existe una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex líder sindical Carlos Romero de Champs por enriquecimiento ilícito por la inexplicable multiplicación de bienes inmuebles de su familia en el sur de Florida. La Fiscalía General de la República mantiene congeladas desde hace más de 2 años todas las investigaciones, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ya documentó y entregó las pruebas de cómo los Romero de Champs amasaron un imperio de bienes raíces en tierras de Florida que asciende a más de 130 millones de pesos y que incluye departamentos en algunos de los condominios más exclusivos de la región. La denuncia tiene 2 años, 4 meses sin que se haya avanzado en el proceso. Dicen en el periódico Milenio que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene claramente identificadas, tan solo en Florida, 5 propiedades de la familia Romero de Champs, cuya adquisición resulta inexplicable. La Reina es el departamento 1803 en la avenida Collins de Miami Beach, en el número 5959, en donde incluso para solicitar informes sobre los departamentos en el exclusivo The Bath Club, los interesados deben pasar por un riguroso estudio para siquiera